Esto es en el foco desde el Nuevo Diario en el Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana, para todos los dominicanos alrededor del globo. Un saludo especial a la gente que nos sigue en los Estados Unidos de América. Saludo a Julio Cabreja, saludo a Danilo Cruz y a toda esa gente que está en sintonía con nosotros lunes y miércoles a las 8 de la noche. Estamos desde el Nuevo Diario por Cinevisión, Canal 19, también en diferido por Metrovisión, Canal 62. Esta noche tenemos un programa especial, queremos dedicarlo al tema de la seguridad ciudadana. Tenemos mucha incertidumbre, hemos tenido algunos eventos trágicos, como el caso de la provincia de Altagracia, específicamente el municipio de Higüey. Vamos a conversar hoy con la diputada Aidel López, que es de ese municipio, y vamos a conversar con una experta en seguridad nacional e internacional, Carolina Ramírez. La doctora Carolina Ramírez es una de las pocas especialistas regional en materia de seguridad. Carolina tiene varias maestrías, tiene un doctorado y además es una persona muy lúcida. No es solo su currículum, creo que es alguien que debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar políticas de seguridad porque tienen una perspectiva bastante amplia sobre cómo gestionar nuestra seguridad. Nosotros necesitamos una serie de reformas. Antes de irnos al tema de la seguridad, yo quiero reiterar algo que dije en el programa del miércoles que entrevistamos a la ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanzar, y nos hicimos eco de unas declaraciones del presidente del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, en el sentido de que el país debe modificar la ley 340-06. Y la debe modificar porque nosotros tenemos un gobierno que cumple con la ley. Y para poder cumplir con esta ley, tenemos necesariamente que muchos procesos que deben ser agilizados para que los ciudadanos reciban servicios, para que el Estado pueda hacer su proceso con agilidad, pues no se hacen con las debidas diligencias ni los procesos con la agilidad que debe hacerse, porque la vida es finita y las necesidades generalmente en el sector público por la burocracia, pues todo el mundo sabe que tardan un poco, incluso los procesos de solicitud, aprobación, mientras más compleja sea la institución, mientras más grande resulta más difícil y necesitamos que el Estado sea ágil. Es fácil saber si hubo corrupción cuando se compra un bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mercado abierto, donde los bienes tienen valores determinados. Entonces lo que usted tiene que comparar esos precios con los precios del sector privado. Y la diferencia no puede ser astronómica como ocurre regularmente. Ese debe ser el interés, salvaguardar el dinero público que sirva a generar bienestar a los ciudadanos. Quiero, antes de entrar a las conversaciones que voy a tener con mis dos invitadas, que son brillantes y valiosas, antes de entrar con ellas, quiero hablar de lo que hizo el presidente en el día de ayer. Ayer era Día del Padre, ¿verdad? Domingo, un día especial para los padres. El presidente es padre, pero se pasó su domingo compartiendo con los ciudadanos de Villa Altagracia y lo manifestó su alegría en un tuit donde pone esta foto, donde estos ciudadanos que vivían en propiedades, que aún no disponían de su título de propiedad, recibieron el beneficio de recibir los títulos que le acreditan como propietario de los inmuebles que poseen. Esto es un paso importantísimo a la hora de sacar a la gente de la pobreza, porque cuando usted es propietario de un bien inmueble, usted ya su estatus, su condición cambia. Y qué bueno que podemos contar con un presidente que ha mostrado tener mayor pasión que todos los que en mis más de 50 años he conocido en República Dominicana. El presidente Abinader se ha dedicado tiempo completo, lunes a lunes, a trabajar por el bienestar, por la seguridad de los ciudadanos y buscándole solución a los problemas desde el más simple hasta el más complejo. Por eso
hablamos de la necesidad de modificar la ley 340, porque no es un reclamo solo del gobierno, es un reclamo de las comunidades que necesitan el auxilio del gobierno, es un reclamo para hacer que el aparato estatal tenga mejor gestión, pero más ágil y más práctica. Es decir, es quitarle los elementos superfluos que solo complican los procesos y agilizar para que la gente pueda pues adquirir, primero las empresas puedan hacer negocios con el Estado de manera ágil y que la gente sí pueda darse cuenta de los procesos, que se siga actuando con transparencia, pero con agilidad. Yo creo que el gobierno no solo tiene que ser transparente, tiene también que ser eficiente, porque si no es eficiente, entonces puede que las cosas le resulten más costosas al pueblo, más cara y más infuncional. Apoyamos este requerimiento, como apoyamos también las demandas ciudadanas por cada proceso que se presenten. Yo quiero, antes de entrar a conversar con Aide, que está con nosotros, diputada, buenas noches. Ah, bueno, Carolina, qué bueno que está con nosotros. Tenemos la doctora Carolina Ramírez. Excelente, gracias por conectarte. Hace tiempo quiero hacer un programa presencial contigo para que hablemos un Sí, poco de seguridad en sentido general. Carolina, bueno, no, te no te decía que escuché. para mí eso. ¿Me escuchas ahora? ¿Ahora me Sí, ahora escuchas? sí, perfectamente, perfectamente. Ah, ok, no, te decía que para mí es un placer acompañarte y que a pesar de que estoy bien atareadita en estos días, a alguien a quien yo le tengo tanto aprecio y consideración como tú, pues claro que tenía que atender la llamada y acompañarte. Para mí es un placer. Gracias, gracias de verdad. Carolina, yo sé que tu especialidad es seguridad en sentido general. En mi comentario inicial hablaba de tus condiciones que como mujer a nivel regional, incluso nosotros que damos seguimiento a noticias internacionales y a informaciones, conocemos la plantilla profesional de, de la región Centroamérica, uno no se encuentra con mucha gente, pero mujeres con tu preparación, sobre todo que no hayan ejercido funciones catrense, es poco probable. Pero cuando conversamos contigo, nos damos cuenta de que tú tienes un sentido práctico de la seguridad, tienes un conocimiento puntual de los procesos y has tomado con muchísima pasión el hecho de tomar la seguridad, tanto seguridad pública como seguridad internacional, eh, en, en, tu formación y también en la forma pedagógica en la que te maneja. Hemos tenido esta semana algunos eventos que nos llaman la atención. Es decir, la gente piensa en la seguridad cuando se dan eventos que le perturban. Damos por sentado que estamos seguros, pero cuando se da un evento, por ejemplo, como el de Higüey, cuando se da un evento como el magnicidio en Haití, cuando se dan este tipo de eventos, entonces nosotros decimos, bueno, pero la situación no es tanto como pensamos. Es decir, y casi cada vez que ocurren eventos como la tragedia de Villa Altagracia, donde asesinaron a dos pastores, volvemos entonces sobre la misma historia, se crean comisiones. ¿Qué valoración tú tienes de la seguridad en la República Dominicana? ¿Qué cambio necesitamos hacer según tu perspectiva? Yo quiero tomar esa analogía que tú hiciste de la seguridad, de que la seguridad es como la salud, que realmente la extrañamos cuando empezamos a necesitarla. Yo creo que el tema es que en República Dominicana necesitamos promover una cultura de prevención y seguridad. Pero para eso hay que iniciar con un elemento que les resulta muy incómodo a muchos dominicanos y es aprender a cumplir la ley, es soltar esa cultura de la trampa. El dominicano, lamentablemente, la tendencia que tiene es a no querer cumplir la ley. Entonces yo creo que gran parte de las dificultades que nosotros tenemos de seguridad, y te hablo en sentido general, porque como bien tú planteabas,
Mi especialización es en diseño y seguimiento de políticas públicas de seguridad en todos los órdenes. Entonces yo creo que la principal dificultad que nosotros como país hemos tenido en el tema de seguridad y otros tantos es la resistencia a cumplir la ley, a cumplir la norma. Por ahí hay que empezar hoy. Carolina, pero los atajos son ventajosos. Es decir, cuando la gente con juego limpio gana desde un espacio de tiempo al meterse en el semáforo en rojo sin respetarlo, hasta adelantar al otro en la gestión de unos papeles para que me autoricen un determinado proceso en el Estado o en el propio sector privado. Entonces, eso va generando vamos trastornando el tema de la cultura de que hacer la cosa bien tenga rentabilidad. Así es, por la falta de consecuencias. Y para eso nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad. La sociedad debe seguir exigiendo que se sigan fortaleciendo las capacidades del Estado para hacer cumplir la ley. Porque el problema, como dicen en muchos países y dicen muchos tratadistas, el problema de los países es serios. La corrupción es un problema, pero es un problema mayor, la impunidad. Porque en los países organizados y donde se cumple la norma, usted puede hacer sus trampas, pero el día que lo agarran, usted cumple y la misma sociedad lo penaliza. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde se exalta el que hace las cosas mal. Y cuando tú ves un funcionario que es correcto, que quiere cumplir la norma, lo primero que le hacen la vida imposible son los familiares. Y no para que tú tienes que nombrar a fulano, pero tú me tienes que buscar un chancecito por ahí. Ese es el detalle. Incluso cuando una persona que hemos visto, muchos en este país, un funcionario pulcro que cumple su gestión y sale en condiciones casi similares a las que entró, con mucha dignidad, la gente le dice, pero tú sí fuiste tonto, tú perdiste tu chance. ¿Y por qué que tú no te aprovechaste? Entonces, eso se replica también en el tema de la seguridad. Y nosotros, por ejemplo, también tenemos que fortalecer la institucionalidad de nuestras instituciones, valga el término de nuevo, nuestros organismos de seguridad pública, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que volver a dignificar la carrera policial y la carrera militar y que se cumpla la norma. Ahí hay una bendita ley que dice que hay un escalafón para usted ascender, que tiene que completar una cantidad de requisitos, hacer una determinada cantidad de cursos, y entonces vemos que quien cumplió con todo eso, al final se queda en los ascensos, no pasa al siguiente rango y de repente tres peluches le pasan por delante y de repente tienen tres y cuatro rangos más arriba. Entonces el mismo policía no sabe ni siquiera cuándo, por ejemplo, se va a retirar y tampoco todavía tiene condiciones para retirarse de manera digna con su salario que recibe. Entonces, eso también propicia muchas acciones e inconductas. Entonces, nosotros tenemos que institucionalizar nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Y cuando digo institucionalizar, de hecho, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más estables. Ahora yo digo, cuando hablo de institucionalizar, quiero hablar de la carrera policial y la carrera militar. Porque bueno, y de hecho Sí, ahora que estamos en Carolina, un proceso de reforma. somos un país de ingreso medio. Nuestra economía ha crecido, eh, hemos creado muchísimas instituciones, pero cuando vemos, por ejemplo, destacamentos policiales, incluso de comunidades grandes, donde hay tres policías, un edificio en estado de deterioro, ¿cómo impacta esto en la moral de la policía y en el respeto que debe ganar frente a la sociedad? ¿Cómo esto impacta? Imagínate, tiene un impacto muy negativo. Y no solo eso, incluso el destacamento pudiese estar remozado, como en efecto hay muchos, pero cuando vas, quien te va a tomar la denuncia o te la está tomando en un cuaderno o está la computadora, pero no sabe manejarla bien, está el software de tomar la denuncia, está la impresora,
pero el agente policial que te está atendiendo es apático, no le importa lo que estás haciendo porque él de hecho tiene problemas existenciales de él que ni siquiera ha resuelto. Entonces, él no tiene los Pero elementos. ahí hay un tema, Carolina, y es esto. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, nuestras expectativas superan nuestros ingresos. Es decir, siempre hay cosas que tú tienes pendiente. El pago de una cuota de un apartamento, de un vehículo, el pago del colegio. Es decir, tenemos, pero yo tengo pasión para mi trabajo. Yo me siento bien haciéndolo. Eso significa que trato de sacar el mejor partido. Tú eres mi invitada, trato de que te sientas bien, de hacerte la pregunta del lugar. Veo policía con todos los pequeños que es el ingreso, lo poco que pagamos para tener una policía que nos preste servicio de seguridad ciudadana, con mucho entusiasmo. Por ejemplo, hoy conversamos con la vocera en Sol de la Mañana y me pareció una persona con mucho entusiasmo, dispuesta a hacer su parte. He hablado incluso con policías de menores rangos y usted se encuentra, ve muchos sí apáticos, desinteresados, pero ve otros que sí tienen vocación, aunque uno sabe que tienen los desafíos y las mismas dificultades. ¿Y qué podemos hacer para que ese ciudadano que cogió la carrera policial como modo de vida sienta que esa es una oportunidad en su vida, que la sociedad le va a respetar como tal y no sienta que está ahí porque no apareció otra cosa? Dignificar la carrera policial, crear las condiciones para que la carrera policial sea digna en la República Dominicana. Y de hecho, como bien tú planteas, Oli, para entrar a la policía, tiene que gustarte la policía. Bueno, deben haber varias razones por las que una persona puede entrar a la policía. La primera y la más común es que la persona tiene pasión por servir, le gusta la policía, le gusta lo que representa. Esa es la mayor cantidad. Habrán otros, naturalmente, que entrarán por el carnet, por tener acceso a un arma de fuego y por tener quizás una cuota de poder. Y hay otros que entran porque la ven como el único mecanismo de garantizar por lo menos un ingreso mínimo básico durante determinado tiempo, pero están ahí porque, como tú dices, no tuvieron oportunidad de hacer otra cosa. Entonces nosotros cuando dignifiquemos la carrera policial, entonces vamos a poder quedarnos en el primer bloque del que te comentaba, pero no solo será necesario que tengas pasión por entrar a la institución y servir, sino que vas a tener que cumplir una cantidad de requisitos para entrar y para mantenerte y seguir ascendiendo dentro de la institución y podremos tener los mejores talentos. O sea, da gusto cuando vemos policías de otros países donde, óyete, un policía en algunos países es una persona de clase media y en su comunidad es un orgullo y un prestigio vivir cerca de un policía. Sabemos en países donde ser familiar, pariente, relacionado de un policía, te da prestigio, te da prestancia porque la sociedad valora eso. Pero como bien tú decías, un personal que tiene que ir a prestar un servicio y el vehículo en el que anda va todo detartalado, se le están cayendo los faroles o se quedaron sin combustible o se le dañó una goma y ellos mismos tienen que completar para ponerlo, la misma gente de la comunidad tiene que ayudarle a arreglar el destacamento y a regalarle 2 latas de pintura. Entonces, ¿qué prestigio va a tener eso ante la comunidad? Entonces, si queremos seguridad, tenemos que invertir en seguridad. Y cuando hablo invertir, no solamente hablo de la parte económica, eso es importante, pero hay que dotarle de los recursos logísticos. Hay que crear toda esta estructura para darle seguimiento a los procesos y a los procedimientos. Y el tema de supervisión. Y justo en la parte de supervisión, debe haber una mayor exigencia para que desde la policía y desde las Fuerzas Armadas se obligue al personal a cumplir la ley. Porque ese personal que me dice a mí que tengo que andar correctamente, que tengo como conductora que ponerme el cinturón, que andar por mi derecha, poner las luces direccionales, es el mismo que yo veo dos montado en un motorcito sin placa, sin casco por el elevado donde dicen no motores y vehículos pesados. Entonces, los primeros que tienen que cumplir la norma para ganarse el respeto de la comunidad son precisamente aquellos que están llamados
a cumplir la norma. Sí, Carolina, vamos a hacer una breve pausa. Quiero cuando volvamos que me digas si conoces el informe que presentó la comisión creada por el presidente de la República, cuál es tu perspectiva, si te han llamado, porque yo creo que tú tienes mucho que decirle, tanto a Sergio Tulio como al equipo que está ahí. Pero vamos para que me diga cuando volvamos. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Luego hablaremos con Carolina, porque no quiero que se me vaya, con la diputada Aide López de Higüey, del municipio de Higüey. Ella representa a la provincia de Altagracia, sobre esos acontecimientos que nos consternaron a todos en la República Dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con 0 pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Estamos de nuevo con Carolina Ramírez. Hablamos de la comisión que estudia la propuesta de reforma a la Policía Nacional. Él hablaba de que todos recordamos aquella tragedia cuando nos preguntamos si las autoridades policiales están para defendernos o son una amenaza para los ciudadanos cuando circulan de manera pública. Me gustaría conversar con Carolina sobre este tema. Quiero también, le hice la pregunta de si conoce la propuesta de la comisión, el informe que presentó la comisión, si tiene conocimiento de ello. Carolina. ¿Tenemos a Carolina con nosotros o...? Sí, adelante. Bueno, no sé, parece que Carolina se fue, se desconectó. Me hubiera gustado que nos dé su opinión. Vamos a ver si se puede conectar. Vamos a ver si podemos hablar entonces con Aide López. Vamos a hablar un poco de esta tragedia que para nosotros genera perturbación en el país. ¿Cómo un individuo puede cometer una acción tan deleznable, tan cruel, tan vil, como salir a dispararle a personas que están en las calles, personas con las que él no ha tenido ningún tipo de diferencia? Eso no es tradición en República Dominicana, no lo habíamos visto antes. Sabemos que por medios internacionales ocurren otras latitudes, pero el dominicano no tiene ese comportamiento, incluso las personas más agresivas. Vamos a ver si podemos hablar con Aide López, no sé si está en línea con nosotros, para que nos dé su opinión con respecto a este tema de Higüey. Me hubiera gustado que Carolina, si estaba, pues hubiera compartido con nosotros lo que eran sus ideas, pues también sobre este tema. Bueno, parece que Aide tiene también ciertas dificultades con su conexión de internet. De todas maneras, nosotros queremos decirles que vivimos en un país con altos niveles de violencia y lo fundamentamos en que generalmente cada persona tiene que establecer como una especie de coraza para proteger sus derechos, y mientras más marginal es la zona donde vive, pues mayor tiene que ser su muestra de que dispone de fuerza, de que pertenece a algún grupo, a alguna familia, para que
para que le proteja de muchas veces individuos que se apropian de propiedades ajenas, que imponen la ley, de vándalos a los cuales las autoridades le dejaron los espacios. Otro elemento que se da es que nos encontramos en una sociedad donde reclamar un derecho, sobre todo en materia civil, muchas veces resulta difícil. No sé si producción nos puede ayudar con el video de esta tragedia lamentable de Higüey, que vamos a presentarlo porque no aparecen las caras de las personas, pero esto sería generar sensibilidad en la gente, porque es algo que uno espera que jamás se repita en este país, ni en ninguna parte. Es decir, lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo, es la de este salvaje, es decir, de cómo una persona sale de su casa por cualquier situación y luego sale a cometer este tipo de crímenes. Señores, lo que podemos decir de este individuo, yo puse un tuit y esto le llamó la atención a alguna gente, sobre todo a gente vinculada al partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que este individuo supuestamente hirió de bala a un vecino suyo en el 2014, según Diario Libre. Hirió de bala a un vecino suyo. Ahí está el velatorio de algunas de las víctimas de este señor. Él desmontó varias personas, le arrebató, utilizó 3 vehículos en su escape. Y hay que decir que este individuo, pues, hirió de bala a una persona en el 2014. ¿Y cómo usted le aprueba, le da licencia de arma en los años subsiguientes a una persona que ha dado muestra de tener vocación violenta, que ya agredió a una persona con el arma de fuego? Y es parte de las cuestiones que nosotros tenemos que manejar. Y es parte de las cosas que realmente a uno le llaman la atención. Y no es un tema de cuestionar al partido que se fue, es un tema de llamar la atención para que cambie el modelo y el tipo de otorgarle permiso de armas a diferentes personas. Sabemos que aquí hay muchísimas armas ilegales y estamos de acuerdo con el plan del ministerio de fomentar el desarme, pero también con aplicar la ley, de que se le aplique la ley 36 de armas a la gente que lo encuentra con armas ilegales en las calles, porque esta sociedad requiere de una pacificación. Voy a hacer la otra pausa, vamos a tratar de hacerla ahora. Bueno, ya Carolina se integró de nuevo. Carolina, hablábamos de este evento que no es tradición en nuestro país. Es decir, en Estados Unidos se dio un momento en el que individuos tenían, por ejemplo, un problema en su trabajo y tomaba un arma y salía a dispararle a cualquier ciudadano sin haber tenido ninguna diferencia con él. Algunos por motivos terroristas, motivos políticos, otros sin razón aparente. ¿Cómo aborda la seguridad estos eventos? Estos eventos que pudieran ser psiquiátricos desde nuestra perspectiva, pero ¿cómo lo abordan ustedes? ¿Te refieres al caso del pistolero de Higüey? Sí. Bueno, yo creo que esta situación del sábado en la tarde pone otra vez en la palestra pública la necesidad de que cumplamos la ley de armas y naturalmente pone otra vez en vigencia este plan de las autoridades de promover el desarme de la población civil. Yo creo que sí, naturalmente está la ley, están los documentos, los procedimientos. Me parece que quedaba pendiente aprobar el reglamento de la ley y quizás eso ha limitado que algunas cosas puedan ponerse en vigencia de inmediato, pero esta es una muy buena oportunidad para que cualquier ajuste que haya que hacer en el tema de la normativa para regular el uso de armas en la población civil, pues ahora pueda ponerse en vigencia plena. Porque Carolina, recordemos, en República Dominicana, Oli, el uso de armas, el porte y tenencia de armas no es un derecho, es una licencia
que usted adquiere, pero para usted adquirir esa licencia se supone que tiene que cumplir con una cantidad de requerimientos mínimos, ¿verdad? Y exigencias Sí. para poder obtenerla. Pero Carolina, la información que tenemos, el Diario Libre dice que este señor en el 2014 agredió a un vecino de un balazo en Higüey. Y en el 2010 tenía licencia legal del arma hasta 2019. Se supone que no renovó ni el 20 ni el 21. Como una persona Sí. que ha agredido a un vecino, por ejemplo, sin mediar palabra, puede ir y renovar una licencia, que incluso estuvo procesado por el hecho. Vi las declaraciones de las autoridades y hasta el momento están verificando con el Ministerio Público el hecho de que se haya procesado esa denuncia. Porque como bien tú dices, ha salido en varios medios nacionales de mucho prestigio la información de los vecinos de que él había tenido un conflicto con alguien en casas de él en el 2014, en la Es decir, que es misma probable que demarcación. eso no se procesara. Es probable que eso no se judicializó. Es posible que no se haya judicializado. Es posible que quizás hayan hecho un arreglo entre particulares, porque lo que dice el periódico es que fue un disparo en un pie con entrada y salida, por lo tanto yo entiendo que pudo haber una recuperación rápida y quizás hubo alguna negociación. De todos modos, está pendiente la confirmación del Ministerio Público de si se procesó. Recuérdate que en este país tú eres culpable cuando te sanciona un juez. Entonces, si esa persona no completó el proceso en la justicia, entonces es muy posible que cuando fue a buscar su certificado de no antecedentes delincuenciales, pues entonces se lo hayan otorgado. Esa es una Pero posibilidad. Habrá que ver también se con habla las de que estaba en autoridades. recuperación, por el tema de la utilización de drogas. Entonces, tú tienes un análisis de antidoping, necesita una evaluación psiquiátrica y también, entonces, todos estos eventos se lo puede saltar la persona. Creo que no. El detalle es que hemos visto en la prensa varias versiones. Por un lado, hay medios que recogen declaraciones de vecinos de ese conflicto del año 14. Por otro lado, hay declaraciones de vecinos que dicen que él había estado interno o bajo los programas de Hogares CREA y que se había recuperado y había hecho una vida normal en la comunidad. Otros dicen que él llegó a esa comunidad entre los 5 y los 10 años de edad y que hasta los 39 que tenía hasta el momento del incidente había sido una persona pacífica, solidaria y que colaboraba con la comunidad. Entonces, habrá que ver entre todas esas versiones de dónde se saca entonces el crisol más cercano a la realidad. Por un lado, naturalmente, está este evento que eso una persona en pleno uso de sus facultades físicas, mentales, emocionales, normalmente no reacciona así. O sea que ahí hay una psicopatía o una situación psiquiátrica que ya los médicos pues deberán determinar. Y como tú bien decías, entre eso, el tema de la dependencia o el consumo de sustancias, los exámenes, todo eso debe tomarse en consideración y en efecto la ley lo establece así a la hora de otorgarle la licencia. Pero recordemos que incluso esa misma licencia del arma, ya él tenía 2 años que no renovaba. Y en esa parte, el Estado debe ser un poco más eficiente en obligar a las personas a renovar la licencia y el que no, pues suspenderse, sancionarle por el tema de no renovar la licencia. Porque hay muchas Sí, personas en el país que no tienen las armas. Son armas que entraron legal, que estuvieron legal, pero que ahora mismo son ilegítimas porque no tienen autorización para su uso. Y esa arma era una de ellas. Y a propósito de eso que tú planteas, Oli, de la preocupación en materia de seguridad que trae eso, me hace pensar a mí una preocupación que yo tengo con el tema de la reforma de la policía, porque hemos pensado como sociedad que reformando la policía, como en efecto debemos hacerla, vamos a resolver el tema de violencia y criminalidad en el país. Y la policía es una pieza fundamental para garantizar la seguridad y el orden público, pero no es la única.
vemos los datos estadísticos en República Dominicana, dicho incluso por el señor ministro de Interior y Policía, a propósito del último informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, de cada 4 hechos de sangre, de 1 a 3 se dan en espacios de convivencia, o sea, la persona se conocía con la víctima, como ha pasado ahora. Todas las personas que fueron heridas y los que lamentablemente perdieron la vida, conocían a esta persona. Eso no es un acto de delincuencia común. Entonces, el hecho de que resolvamos el tema de la policía, como en efecto debemos hacerlo, no nos garantiza a nosotros que por arte de magia se va a resolver el tema de la violencia en República Dominicana. Hay que estar claro de eso, porque si no, podríamos generar unas falsas expectativas y después tener muchas decepciones como sociedad. ¿Qué tiempo necesitaría el país para desarrollar una verdadera reforma en la estructura policial y judicial? Es decir, ¿requerimos cuántos periodos? ¿Se requieren una década? ¿O puede implementarse una reforma ágil, práctica, eficiente? Bueno, los países están con características similares a los nuestros y otros países desarrollados que hemos estado estudiando en este proceso, que tuvieron esquemas de reforma. Les ha tomado, el que menos les ha tomado 7 años, 10 años, 12 años, desde el proceso en el que se inició hasta que están empezando, ¿verdad?, ya a ver los frutos finales a término medio. Y una característica que ha guiado o que ha sido una constante en la mayoría de estos procesos de reforma, y es que el presupuesto que se proyectó en el principio generalmente se ha duplicado y triplicado al final del proceso de reforma. Pero claro que sí, que en efecto, si como sociedad nos proponemos hacer esto y no damos un paso para adelante y atrás, y el próximo que sigue voltea la cosa y vuelve para atrás, si seguimos de manera permanente, yo estimo que entre 7 a 10 años podríamos tener una policía acorde pues a los tiempos y a lo que requiere la República Dominicana, a lo que necesita la República Dominicana. Pasar de esa policía represiva con pocas capacidades a esa policía con un lema ley y orden creada bajo la estructura de la dictadura y también con una formación altamente militar, pasar a esta policía de orden público, de servicio al ciudadano, esta policía de proteger y servir, una policía profesional y eficiente. Y naturalmente eso implica la ley y el orden no son factores, ley y orden no son factores fundamentales a la hora de generar convivencia. Por supuesto que sí, claro que sí. Solo que el enfoque de la ley y el orden no es para garantizar el orden en sí mismo. La ley y el orden son un medio para garantizar el bienestar de las personas, que es el fin. El fin no es que haya orden, el fin es que nos sintamos bien, que tengamos las condiciones básicas para vivir con dignidad y para estar bien, que esa es la razón de ser del Estado, pero nos quedamos a la mitad. Carolina, ¿observaste el proceso de El Salvador con los cuestionamientos al presidente Bukele por cómo enfrentó a las maras, cómo fueron violadas algunos de los derechos incluso contemplados en la Constitución? ¿Y cómo se ha reflejado esto en el tema de la seguridad ciudadana en El Salvador, que era uno de los países más inseguros? ¿Qué perspectiva tiene de esto? Bueno, la realidad de cada país es distinto. Y recordemos que todavía El Salvador sigue siendo uno de los países más violentos de la región. Ahora, ahí ha habido uno de los 4 elementos que son fundamentales para una reforma de la policía, de los cuerpos de seguridad y de la seguridad en sentido general. Y se llama decisión y voluntad política. Cuando hay voluntad política, y eso implica no solamente todo lo que tiene que ver con la normativa y el anuncio de que queremos hacerlo, no, voluntad política implica sacar la partida del presupuesto que se necesita
invertir para producir esos cambios. Entonces, naturalmente, va inmediatamente teniendo de una u otra manera sus resultados. Y ese es un referente cercano que vemos que como en unos años ya se empiezan a ver los primeros frutos de este tipo de reforma. Pero para eso hay que tener decisión y hay que invertir. Carolina, hay un informe de Estados Unidos que habla sobre el impacto de la corrupción generalizada en el país con el tema de la inversión. Tú nos hablabas de que la corrupción impacta también en la seguridad, pero no quiero que te vayas, porque sé que haremos otro programa ya para analizar ese informe de Estados Unidos, sin que hablemos de la situación de Haití, de el magnicidio, sobre todo porque tú eres experta en seguridad nacional y esto fue un evento que nos llamó a la atención porque puede desde una oficina privada, un actor cualquiera contratar mercenarios para ejecutar un presidente en América Latina como ocurrió en Haití. Sí, claro. Esa es una respuesta simple, pero claro, de que es posible, es posible. Lo que no creo es decir, que haya sido... ¿cómo ocurre esto? Y los organismos de seguridad del Estado, por ejemplo, no tiene Haití una estructura mínima, sabemos que es un Estado prácticamente fallido, pero una estructura mínima de seguridad que garantice al primer ejecutivo de la nación protección frente a este tipo de amenazas. Y cómo también operaría en un país con niveles, mayores niveles de seguridad. ¿Y qué te hace pensar que elementos que forman parte de esa estructura de seguridad estén o no involucrados en el hecho? Porque tú podrás ¿Piensa tener... que pudieron haber estado involucrados? Óyete, Oli, no es que yo pienso, es que el esquema de seguridad que funciona en Haití, admitido por sus autoridades, de protección a la figura del presidente, tiene 4 anillos de seguridad. Y para tú burlar o violar o vulnerar 4 anillos de seguridad, tú debes tener complicidad de dentro, debes tener complicidad de cada uno de los anillos y de otros sectores más que influyen. Entonces, por supuesto que debió haber complicidad. Entonces, tú podrás tener la estructura de seguridad más robusta del mundo, pero si tienes infiltrados, no te va a servir de mucha cosa. Carolina, entonces, hay que tomar en consideración eso. ¿Por qué piensa que estos individuos se quedaron en el área, incluso en la cercanía de la residencia donde ejecutaron al presidente? ¿Tú te refieres al personal de seguridad privada de nacionalidad colombiano? De nacionalidad colombiano. Bueno, oye, tú sabes que yo incluso he tenido oportunidad de entrenar, tomar entrenamiento, participar de entrenamientos en Colombia. Claro. Yo he estado donde se han entrenado los lanceros, en Tolemaida, Cundinamarca, allá en Colombia. Y ese personal tiene una capacidad de ataque impresionante. Esos son fuerzas especiales. Tú juntas los SWAT, los lince, los topos, ponle 3 o 4 más. Y cuando tú combinas todo eso, tú puedes tener un extracto de lo que pueden ser los lanceros. Son fuerzas referentes en la región. Entonces, ese personal tiene un entrenamiento de combate, de ejecutar una misión, y parte del plan de ejecutar una misión es la retirada. O sea, en mi opinión... Es la pregunta. Parte de ese personal no tenía ni idea de para qué lo estaban contratando. Y en mi opinión muy, muy particular, yo creo que parte de ese personal lo tiraron para adelante, como dicen. Porque ese personal, incluso... Y además puede vender su servicio a cualquier empresario, por ejemplo, en Haití, que utilizan generalmente personal de seguridad. Eso no pasa, sí, Oli, pero eso no pasa solo con Haití. Los países que tienen tradición militar, como Estados Unidos, la misma Colombia y otros países que vivieron procesos de guerra y que necesitan un proceso de desmovilización, porque tú no puedes mantener una fuerza de seguridad tan grande cuando ya
ha pasado el conflicto bélico. Entonces, ese personal con entrenamiento, con capacitación, con destreza, y aparte de eso, joven todavía, es sumamente atractivo en el mercado internacional. Y eso es un servicio normal que se ofrece. O sea, eso no es una actividad criminal, el prestar servicios privados de seguridad o servicios de seguridad privada. Hay contratistas que ofrecen eso a nivel internacional. Con eso no hay ningún problema. Y en el caso Puede que la particular de empresa, Haití, puede que la empresa incluso no tuviera al corriente del plan de darle es decir, de darle de baja o de ejecutar al presidente. claro, por supuesto, esa es una posibilidad. Además, recuerda que entre las tantas versiones que hemos visto, algunas de ellas establecen que el propósito era hacer una transición pacífica del poder. Y por otro lado, hay otra versión que decía que era hacerlo preso o secuestrarlo, porque esto es de manera irregular. Y otros dicen que solo un par de días antes es que se toma la decisión de eliminar la figura del presidente, eliminar físicamente al presidente. Y por eso incluso hay dos que deciden retirarse del plan. Eso es de lo que nos han contado, porque como tú comprenderás, este es un rompecabezas del que nos faltan muchísimas piezas y en el que es muy posible que estén dando algunas piezas que ni siquiera encajan, que ni siquiera son de este rompecabezas. Ya. Entonces, Carolina, ¿qué pensar? Quien estaba claro del hecho huyó. Los demás quedaron ahí como presa de las decisiones sin enterarse apenas. Yo creo que gran parte de ese personal entendía que iba a una misión diferente, una misión de seguridad y de protección. Algunos de ellos también entendían que trabajaban para el gobierno o para figuras importantes muy cercanas al gobierno. Y esa puede ser una de las razones por la que incluso vemos videos en YouTube en el que a las 10, 11 de la mañana todavía algunos de ellos estaban prestando servicios de seguridad. Y tal vez a pesar de haber sucedido el incidente, no entendieron la necesidad de irse porque consideraban que estaban trabajando para las autoridades. De hecho, me parece, en mi opinión, y es una percepción muy particular que yo tengo del caso, creo que el mismo hecho de ellos intentar asilarse en la embajada de Taiwán es un indicador de que cuando tú estás en un lugar del extranjero y tú entiendes que tu vida corre peligro y más en medio de una situación social y política de conflicto como la que está Haití en ese momento, lo más normal es que si tú entiendes que no tienes culpa en eso, te asiles en una embajada, solicites auxilio de una embajada y eso fue lo que algunos de ellos decidieron hacer. Claro, también por cerca de donde se alojaban, quedaba cerca el patio de la embajada de Taiwán, por donde escaparon cuando se vieron atacados. Sí, en el caso de Haití, donde varias bandas armadas imponen la ley en diferentes lugares, es decir, un país prácticamente con las instituciones colapsadas, incluso se ponen en riesgo la seguridad de la propia dotación si accede a recibir algún ciudadano de esto, ¿no? Aunque yo creo que en el caso, la embajada de Taiwán, pues decidió entregar, no le dio la acogida a estos señores, ¿no? Bueno, sí, de hecho no les dio la acogida porque si hubiese aceptado, ¿verdad?, darle asilo diplomático o por lo menos darle cobertura, porque el proceso de asilo pues ya implica otros requerimientos legales desde el país de la embajada, pero naturalmente ellos quizás no se quisieron ver involucrados en el conflicto, mantenerse neutro. Habrá que ver, o por otro lado, como bien tú planteas, correr el riesgo a que de repente les quemen la embajada, porque recuerda también el nivel de agresividad que hay culturalmente en Haití. Y como tú hablabas de las bandas, me parece que tú fuiste muy conservador cuando dices unas cuantas, porque de hecho hemos visto recogido en la prensa internacional que hay unas más de 70 bandas
formales identificadas, se podría decir. Y tradicionalmente los líderes de Haití, este presidente y los anteriores, tienen incluso sus propias bandas de protección o protegidas. O sea que eso es parte incluso. ¿Es cierto que la seguridad del presidente haitiano no descansaba completamente sobre el personal de Haití? ¿Tiene ese dato? Sí, esa es una información que se maneja, que podían tener personal extranjero. Y eso suele suceder, sobre todo cuando se está dando una situación en la que no se confía en la Fuerza Nacional. Pero es importante destacar que la estructura de seguridad del presidente no era homogénea. Tenía 4 anillos diferentes que pertenecían a instituciones distintas. Había un primer anillo, el anillo 4, se pudiese decir, que era responsabilidad de la Policía Nacional, que tenía que ver como con la protección del sector donde vive el presidente. Había otro anillo, un tercer anillo, que era responsable del perímetro, ya vamos a decir, a partir de donde hay una barra como de acceso, donde se controla la entrada. Otro, el segundo anillo, era responsable de la seguridad de la infraestructura física de la residencia privada del presidente. Y un cuarto anillo era responsable de la protección personal del presidente y de su familia. Entonces son 4 anillos que ni siquiera se supone que a veces ni siquiera se comunican entre sí o se comparten toda la información entre sí, precisamente para evitar pues fuga de información y traiciones. Recordemos que es muy común eso tradicionalmente en ese tipo de países. Carolina, luego haremos un programa para hablar de frontera, hablar de cómo se garantiza la seguridad en mi casa cuando prácticamente no tengo garantía de que el vecino tenga, es decir, como un país que hace fronteras como nosotros con Haití, donde tenemos una frontera porosa, ¿cómo impacta ese tema de la inestabilidad de Haití en la República, en la seguridad de la República Dominicana? Vamos a hacer un programa para abordar esos temas más adelante y hablar también de este documento que Estados Unidos emite hoy, que voy a esperar estudiarlo para poderlo discutir con una persona de tu formación. Gracias por venir. Bueno, gracias. Solo te dejo en la cabeza que la seguridad no se garantiza, se procura. Tenemos que procurar seguridad, pero nunca hay 100% certeza de que estamos totalmente seguros. Por lo tanto, la seguridad se procura, pero no se garantiza. Este es todo nuestro trabajo por hoy, señores. Esto es En el Foco, desde el Nuevo Diario, por el canal 19, Cinevisión. Nos vemos pronto.